Muy buenas mi gente, aquí el Sport Youtubero trayéndoles de vuelta otro capítulo más de este fanfic de Fate. Si les gusta esta historia por favor dejen su like junto a una suscribida a mi canal ya que me motivan a seguir trayéndoles más de este contenido. Recuerden que esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Ahora sí, comencemos con el capítulo. Capítulo 66, Los caminos y las tierras invisibles. No soy dueño de Fed/Stenag y esas cosas. Oh. Marjatta maldijo en voz baja. Su hermana había regresado de su día caprichoso con Emilia relativamente contenta, aunque un poco molesta. Eso por sí solo fue más que suficiente para darse cuenta de que su intento de abordar el problema de Emilia había fracasado. Supuso que, en retrospectiva, eso era de esperarse. Incluso si ella hubiera puesto un precio excepcionalmente generoso por la cabeza del idiota a través de sus propios recursos personales y contactos que Luvia no conocía, y hubiera filtrado más información personal suya. Tomaría tiempo para que alguien verdaderamente capaz de hacer su camino a este remanso agujero en el este. Pero al menos esos idiotas podrían haberles arruinado la noche. En serio, ¿qué tan difícil fue interrumpir una cita en medio de una ciudad? Los puños apretados de la niña se apretaron lo suficiente como para hacer que sus nudillos estallaran, irónicamente aliviando algo de su estrés tanto física como metafóricamente, aunque sea ligeramente. Se calmó con fuerza con algunos ejercicios de respiración que había aprendido años atrás durante el entrenamiento. Ella siempre había tenido un problema de temperamento, por lo que esta no sería la primera vez que se controlaba. Sin embargo, nunca antes había tenido que hacerlo varias veces al día con regularidad. Era frustrante sin medida, y algo con lo que tendría que vivir por el momento si había que creerle a ese igualmente traidor Caster. La humillación de perder el control sobre su sirviente le punzó el corazón y casi hizo que su mente se saliera de control una vez más. Si tan solo ese bastardo de Emilia no se hubiera interpuesto en el camino. Todo fue culpa suya que ella fuera así. ¿Por qué había convocado a un sirviente tan temperamental e inestable? Ella quería y necesitaba que él le restituyera de algún modo. Ser responsable de alguna desgracia en su vida o del estrés que está acumulando, literalmente la devoraría por dentro. Unas cuantas respiraciones profundas más tarde, y un pequeño código místico temporal alrededor de su muñeca más tarde, caminaba tentativamente fuera de su celda en todo menos en el nombre. El código que llevaba imitaba los efectos de la habitación para mitigar temporalmente lo peor de su origen despierto mientras estaba fuera de ella. El hecho de que aún no se hubiera encontrado con nadie fue una bendición. Por las voces que escuchó, casi todos estaban todavía en la sala de estar de esta propiedad apenas transitable, aunque la fuente de su ira estaba notablemente ausente. Traidores. Como podían estar tan tranquilos y a gusto en la casa de un apóstol sin destrozarla, estaba más allá de ella. ¿Qué crees que quería Merem con Zirou?, preguntó la chica Matou en la distancia. Más tonterías del apóstol, sin duda. Gruñó el Tosaka. Y justo después de que hoy intentáramos distraer a Zirou de la basura. ¿Crees que fue inteligente dejarlos ir solos? Sondeó la voz madura del ejecutor. Una situación embarazosa para Marjatta, dadas las circunstancias. Saber está con ellos y comparte muchas de nuestras preocupaciones. Por muy leal que sea a Zirou, dudo que permita que alguno de ellos se deje llevar por lo que sea que hagan, razonó Luvia. Ella está tan harta de lo que está pasando como el resto de nosotros. Hablando de eso, ¿cómo va el progreso con las molestias en la ciudad? Está yendo. Rin habló con cierta frustración. Archer y Assassin han convertido en un juego la eliminación de los magos no registrados que se esconden en la ciudad. Chicos. Marjatta contuvo un resoplido desdeñoso. Por supuesto, los Servants intentarían competir entre sí. Como espíritus heroicos de habilidad y valor inigualables, sería un desperdicio no hacerlo cuando se les había negado la batalla y la victoria convencionales. Al menos se llevan bien. El homúnculo, suspiró y Jasbiel. ¿Qué pasa con Jinete? Jaja. Ella, decidió atacar los objetivos fuera del área de competencia o en áreas más seguras. Sakura se rió tímidamente.
no puedo culparla. Estar cerca de esos dos. Rin gimió. Al mismo tiempo, ahora tenemos que mantener un ojo constante sobre esos dos para que no se dejen llevar y exploten algo. Sé lo que dije a Archer. No soy el que viene de una familia que estandariza Broken Phantasms, no quiero saber cuál es el, puntuación, actual. A juzgar por lo engreído que suenas, estás ganando, así que estoy obligado a cortarte antes de que tu cabeza blanqueada engorde. Él confía demasiado en su clarividencia. Es una gran desventaja. Y ya hizo un puchero, casi confirmando que ella era la nueva maestra de Assassin. No es tan sorprendente ya que ella era una generadora de maná viviente. Probablemente ella era la única maestra que podía manejar a múltiples servants. En el lado negativo, eso significaba que las probabilidades de que cualquiera quisiera colarse en Fuyuki y aceptar su recompensa por Emilia probablemente ya no ganarían mucho terreno. Bueno, hola. Marjatta apenas logró contener un grito de sorpresa y se alejó de un salto de la amable voz que estaba detrás de ella. Era otro homúnculo. Este vestía un peculiar vestido ceremonial adornado en negro y oro y parecía un clon mayor del maestro de Berserker. A primera vista, parecía acogedora y casi maternal a pesar de su siniestra elección de ropa. Pero Marjatta no pudo evitar sudar frío al estar cerca de ella. Este debe haber sido el nuevo Servant que su hermana había mencionado. El convocado por el propio Grial para continuar la guerra. No había prestado mucha atención a la advertencia de Luvia antes de nunca acercarse a ella sola, pero estaba reevaluando severamente su decisión al respecto. Este Servant poseía un peligro para ella que los demás no tenían. Uno íntimo y crítico que puso en riesgo su propia vida. Era similar a esta mujer que siempre sostenía el corazón de la niña en su mano, y solo ahora el Edelfell se dio cuenta de ello. Debe ser la hermana pequeña de Luvia. Es un placer conocerte finalmente, el sirviente continuó saludándola casualmente como si no pasara nada con una sonrisa amable. Soy Iria, no. Lo siento. Todavía no estoy acostumbrada a esto del Servant. Llámame Caster, espera, supongo que eso tampoco funciona con tu Servante Luvia. Excelente. El monstruo que la aterrorizaba con su mera existencia también era una cabeza hueca. Por una vez, se sintió más aliviada que enfurecida por este absurdo giro de los acontecimientos. Eso todavía no significaba que ya no estuviera en problemas, pero también era una Edelfell y esta no era la primera vez que la ponía en aprietos. ¿Podrías moverte? Necesito ir al baño. Es cierto que no fue una improvisación particularmente revolucionaria, pero tampoco estaba trabajando con un público intelectual. Oh. Sí. Lo siento. Obviamente saliste por algo. Después de convertirte en un Servant, cosas como esas no son necesarias, así que olvidé por completo que a veces son importantes. Iri balbuceó su disculpa como si fuera una niña mientras se apartaba de la puerta del baño. Marjatta la ignoró, o más bien fingió ignorarla mientras pasaba con la nariz en alto en el típico despido de élite y entraba al baño sin decir una segunda palabra, cerrándolo detrás de ella. Ah. No soy muy bueno en esto, ¿verdad? Iri se hundió, se desplomó y lloró de autocompasión. No, no lo eres. Desde una corta distancia, Lance se materializó con un brillo no muy feliz en sus ojos y lanza en mano. Se supone que debes consolar a una mujer cuando está triste. Iri hizo un puchero de mal humor. Y se supone que debes mantenerte alejado de la musaraña. No levantó su arma, sino que la balanceó hacia adelante y hacia atrás para llamar suficiente atención e indicar cuáles eran sus verdaderos pensamientos. ¿Sabes lo que habría pasado si te hubieras acercado más a ella? Lo que hiciste habría sido más que suficiente para que algunos se deshicieran de ti. Tampoco estaba exagerando la verdad. Ya se había establecido desde hacía mucho tiempo que Iri naturalmente gravitaba y vagaba hacia Sakura, Illa y Marjatta debido a sus posiciones como griales menores a pesar de que los campos limitados de Caster disminuían los impulsos que el gran grial tenía sobre ella. La habían pillado más de una vez merodeando por sus habitaciones o intentando llegar a ellas cuando estaba sola.
Nadie quería correr el riesgo de saber lo que ella les haría o podría hacerles si la dejaran sola. Ella estaba deambulando sola por los pasillos. ¿Qué se suponía que debía hacer? Solo quería saludar. Iris se enfurruñó y apretó los dedos como una niña. Kiri está ocupada y todos me mantienen a distancia. Sé por qué, pero sigue siendo frustrante. Estaba evitando dar una respuesta concreta. Ya sea a propósito o inconscientemente, no importaba en lo que a Lance concernía. A decir verdad, ella todavía le daba una sensación incómoda. Casi tan malo como Med cuando ella tenía algún nuevo plan preparado para hacerle la vida imposible pero aún no estaba lista para ponerlo en marcha. A decir verdad, si fuera por él, la habría matado en el acto. Ese era el tipo de vibra que estaba recibiendo de la mujer frente a él. Dicho esto, dejar a la musaraña sola a su suerte también era igual de malo. Ese tenía una racha de maldad de 1 milla de largo y, además, rencor. Normalmente estaba encerrada en su habitación, pero aún así. Los demás pueden estar preocupados por los vampiros, la política y todas esas tonterías para mantener la pesadilla bajo control, pero yo no. Si te pasas de la raya, te mataré y me ocuparé de las consecuencias más tarde. Sus ojos carmesí como joyas, una indicación de su linaje divino, brillaban levemente en la oscuridad. Iris bien lo miró con sus propios ojos carmesí como un estanque, una indicación de su naturaleza artificial, pareciendo absorber la luz persistente a su alrededor hacia su abismo desconocido. Si realmente estoy tan perdido, espero que lo hagas desde el fondo de mi corazón, aunque solo sea para evitar que Kiritsugu repita sus peores temores. TCH. Y te preguntas por qué a los demás no les gusta estar cerca de ti. Lance chasqueó la lengua y contuvo el impulso de matar a la mujer en ese mismo momento. No sabía si lo hacía a propósito o no, pero hablar con ella siempre parecía sacar a la luz recuerdos y pensamientos desagradables. Su mente se dirige a su propio hijo al que asesinó sin saberlo por un breve momento. No fue una línea de pensamiento que lo volvió loco de dolor o incluso lo distrajo como lo haría a algunos, pero sí le dejó un mal sabor de boca. Vete. Yo me ocuparé de la musaraña. Iri hizo un puchero y se cruzó de brazos. Bien. Supongo que entonces intentaré sentarme con las chicas. Dado que Berserker estaba casi perpetuamente flotando sobre ella, al menos había poco riesgo de que sufrieran daño. Lance mantuvo un ojo en la mujer hasta que dobló la esquina y dejó escapar un suspiro cansado. Él, por su parte, no podía esperar hasta que Caster terminara con todos estos trabajos secundarios que estaban acumulados, aunque solo fuera para poder esforzarse más en lidiar con este nuevo Servant de forma permanente. Cuanto más la mantenían con vida, más empezaba a sospechar que era un error hacerlo. Solo esperaba que no esperaran demasiado para que todos los demás llegaran a esa conclusión, sin que aparecieran consecuencias. Oh. Dime, ¿qué sabes de los de nuestra especie? Más allá del fervor loco que normalmente expresa Bartomelloy. Zirou contuvo una pequeña reacción de disgusto por el uso que Merem hizo de nuestro en la pregunta mientras caminaban por una de las calles locales hacia unos bosques que bordeaban el área urbana en la que vivía. Saber siguió el paso en silencio, sabiendo que esto no era una conversación. Debería participar a menos que sea necesario. Supongo que estás hablando más allá de meras fortalezas y debilidades. El adolescente miró al mob que flotaba casi inocentemente en el cielo. Para ser sincero, me sorprende un poco que usted no haya entrado en muchos detalles a lo largo de los años, detalles que mi empleador al menos no conocía. Simplemente quiero saber cuál es su fundamento sobre el tema. Ambos conocemos la delgada línea que pisamos al compartir información sensible de esta naturaleza, viendo lo volátiles que pueden ser a veces nuestros empleadores. Esa era una forma de decirlo. Bartomelloy lo había interrogado intensamente cada vez que había estado en una misión con Merem. Se estremeció al pensar en lo que pasaría si ella sospechara que él estaba adoctrinado por otro partido, de una forma u otra. Aunque, la imagen de Merem llamando a su puerta para iluminarlo sobre las maravillas del Señor y Salvador Jesucristo fue una distracción bastante divertida. Aunque probablemente ya había sido derribado por sus compañeros.
Si nos referimos específicamente a los apóstoles muertos en particular y nos saltamos sus orígenes como subordinados de los ancestros verdaderos, entonces no mucho más, admitió Ciro. Mi conocimiento de la sociedad de los apóstoles está más orientado a los acontecimientos actuales que a su historia violenta y errática. Conozco los 27 y los miembros más activos. Sus influencias, círculos y territorios. Conozco los 7 niveles de los apóstoles. Técnicamente 8 si los ancestros cuentan como su propio nivel y el próximo ritual de Aylesbury. Veo. Merem asintió, como reafirmando una suposición. Supongo que este es un buen lugar para empezar entonces. El ritual. No, en realidad. La desinformación, o mejor dicho, el malentendido que tienes con respecto a nuestros niveles, como lo dices, aunque etapas de desarrollo serían más apropiados. Tenemos 9 en total, no los crudos, 7 más 1, que supusiste. O más bien, lo había hecho. Ciro frunció el ceño. Tenía. Merem asintió mientras se acercaban al bosque. Hace aproximadamente 3 eras, hace aproximadamente entre 800 y 900 años en términos modernos, la humanidad silenciosamente y sin idea cruzó un umbral crítico en el planeta. Un punto de inflexión. Alaya se convirtió en un aspecto abrumador de la textura superficial de este mundo. Resultó en una asfixia lenta y garantizada de lo que el misterio y el misticismo permanece en la superficie, algo que todavía está ocurriendo hasta el día de hoy. Si bien los apóstoles muertos estaban destinados a ser los depredadores de la humanidad, este giro de los acontecimientos selló la eventual, aunque frustrantemente prolongada, victoria de la humanidad. Y el potencial de los apóstoles en todos los ámbitos se vio afectado, supuso Ciro. La posición de ancestro era la 9ª etapa, y aquellos que fueron considerados dignos de heredar esos títulos y el poder que conllevaba eran de la 8ª. Ahora, aquellos que ustedes consideraron los más son en verdad los ancestros que han permanecido desde entonces. El colmo de nuestro poder. Los que han vivido más allá del umbral de los 1000 años para retener y preservar nuestras coronas. Merem asintió. Lubre, por el contrario, por sí mismo no era más que un apóstol mediocre de la 6ª etapa elegido por su lealtad a Ortin Rosé y su naturaleza meticulosa en lugar de su potencial. Fue solo cuando estaban con sus hijos y los beneficios ampliados que se daban unos a otros que se desempeñaban de manera similar a el 7º, que es lo que normalmente se espera de aquellos que heredan el título de ancestro ahora. Es por eso que la mayoría de los ancestros que son asesinados en estos días son de la generación más joven, mientras que sus mayores permanecen en un segundo plano como los monstruos tácitos que consumen. Aquellos que se alejan demasiado en la oscuridad. En resumen, los ancestros más antiguos aún conservaban una parte de su poder original. Un poder que estaba más allá de los medios convencionales de lucha de la humanidad. ¿Y yo? Si nos guiáramos por tus habilidades naturales y tu estado de transformación, apenas calificas como una 4ª etapa elevada. Merem sonrió, disfrutando del tic molesto en la ceja de Ciro. Salvo por tu falta de necesidad de beber sangre para sustentarte y tu casi total falta de reacción al sol, pocos te darían una segunda mirada en lo que respecta a los apóstoles. Personalmente, lo veo más como un beneficio que como otra cosa. Ciro negó con la cabeza. ¿Y cuándo tomas en cuenta mis habilidades personales? 7. Tu dominio de tus rasgos esotéricos ya es el equivalente a un apóstol muerto superior. El nivel más alto de nuestra especie que puede manifestarse en la actualidad. Lo que te falta es simplemente el cuerpo para manifestarlo en cantidad suficiente para permitir tus límites. Ampliar aún más, respondió Merem rotundamente sin dudarlo. ¿Por qué no estoy sorprendido? Merem continuó. Entre tu entrenamiento y experiencia, comenzaste la guerra en Fuyuki en un nivel de amenaza apenas por debajo del del Louvre, al menos solo, y la capacidad de tu cuerpo era apenas la de un Nikkin, una 4ª etapa, pero tu desarrollo se ha acelerado y superado incluso mis expectativas curiosas. Lo que te falta en habilidades y rasgos físicos convencionales de apóstol, lo compensas replicando literalmente las mejores herramientas y armas de la humanidad dentro de tu propio cuerpo. Y ese llamativo cinturón de gemas tuyo es una ironía que no se perderá. Otros,
y solo se volverá más evidente a medida que crezcas y te desarrolles más. En caso de que no lo hayas notado, no tengo muchas ganas de seguir ese camino, Merem. Zirou ignoró deliberadamente el comentario sobre su cinturón. Sabía que una batalla estaba perdida cuando la veía. No. No, no lo eres, pero si sucederá o no de todos modos es otra cuestión completamente. Ahora estaban en el bosque, caminando por un pequeño sendero que los humanos normales se esforzarían por ver, pero que los tres podían seguir sin esfuerzo. ¿Estás diciendo eso como una conclusión inevitable, o en el contexto en el que pretendes que así sea? Zirou frunció el ceño mientras Aver se preparaba para moverse en cualquier momento. El vampiro mayor se rió. Lo primero. Tengo fe en que la atención que ya atraes hacia ti logrará más que cualquier plan excesivo que pueda evocar. Gracias. El aprecio muerto y seco de Zirou fue excepcionalmente sentido y sincero. Supongo que ya tienes una idea de hacia dónde voy con esto. Los medios para heredar el título de ancestro. Ciro asintió. Siempre se especuló sobre por qué los 27 estaban limitados a ese número. El eclipsamiento del orden mundial por parte de la humanidad erosionó no solo el poder y el potencial de los ancestros, sino también los medios que utilizan para coronar a sus líderes. HMHM. Esa es una forma bastante precisa de decirlo, amigo mío. Merem se detuvo junto a un tronco caído cerca de su camino y se sentó en él. Nuestra sangre de ideas, nuestras coronas, son la representación máxima de los 27. Nuestros mandatos de autoridad autoimpuestos, los principios gemonómicos que nos impulsan a nosotros y a nuestros sucesores a la inmortalidad a nuestra manera. La excusa que tenemos para nuestra sed y nuestro impulso para seguir viviendo. Coronas que se han ido oxidando lentamente durante casi 1000 años. Zirou encontró una pequeña roca cerca y se sentó frente a su amigo. ¿Regalos de Crimson Moon? Sorprendentemente, no. Las coronas que llevaban los 27 fueron forjadas por los 27. Se ha especulado por qué se detuvieron en ese número mucho antes de que el eventual peso de la humanidad sobre nosotros se hiciera evidente, pero nunca se ha descubierto. O al menos, divulgado a una audiencia más amplia. Lo único que sabemos con certeza es que los 27 surgieron con un propósito o no, es una incógnita. Supongo que algunas de estas coronas tuyas ya son una conclusión inevitable. Cortesía de la Iglesia. Y de mí, lo admito. Merem sonrió. Pero en su mayor parte, la falta de actividad abierta de nuestros pares en los últimos milenios se atribuye directamente a sus esfuerzos por mantener su legado. Hay una razón por la cual las muertes de Tatari y Caos en particular causaron tal revuelo entre la comunidad una vez. Se corrió la voz. ¿Así que ya no puedes transmitirlos, a Bloods? ¿Este poder? Oh, no, podemos, pero descubrimos hace mucho tiempo que hay consecuencias y riesgos al hacerlo una vez que se pasa el umbral. Como dice el dicho mortal, pesada es la cabeza que lleva la corona. El monstruo de aspecto joven ni siquiera parpadeó mientras hablaba de los secretos de los de su especie. Heredar la idea de sangre de un ancestro es heredar sus milenios de locura. Sus almas y habilidades. Es similar a esa ruta en las notas de tu padre donde te injertaste el brazo de Archer, heredando otro elemento y origen lo suficientemente fuerte como para manifestar una esfera de realidad. Dentro de tu cuerpo, sobrepasar tus límites y subvertir tu voluntad, transferirlos incluso una vez en la era actual degrada significativamente la idea sangre. Sin embargo, incluso entonces el receptor debe poseer la disposición para manejar el peso de ese hambre y locura para que no se sienta abrumado instantáneamente. Y el poder corre desenfrenado, manchando y atacando el mundo que los rodea como un desastre natural convertido en maldición. Ser considerado un ancestro en estos tiempos es decirle al mundo que eres capaz de heredar o crear estos legados si el mundo y los demás lo hacen. El destino ha cambiado de manera diferente. Reflexionó Zirou, golpeando con el dedo la roca debajo de él antes de darse cuenta de algo. Fina es un corsario. Debería tener como máximo entre 500 y 600. Los ojos de Merem parpadearon, divertidos. Es uno de los pocos entre nuestra especie que heredó su corona después de que se notara la degradación.
Uno de los más jóvenes en ese sentido. Un experimento exitoso de Altrouge para preservar la Adia Blood de repuesto que tenía a mano en ese momento, pero la calidad difamada todavía está ahí si sabes qué buscar. Probablemente sea un punto delicado para el pirata. Aún así, el hecho de que Fina lograra heredar su corona a una edad tan joven era encomiable, aunque Zero sospechaba firmemente que dividir la carga de su terrible experiencia entre sus hombres y su barco jugó un papel en el éxito de Fina. ¿Estás insinuando que quizás tenga que heredar o hacer una de estas coronas en el futuro? Zero frunció el ceño. ¿Esperas que haga algún tipo de Adia Blood de espada? Esta vez Merem sí se rió. Jaja. No, no. No de sword, al menos. Eso sería una falta de respeto hacia la ex 25ª vice. La última poseedora de Sword antes de que ella se permitiera retirarse pacíficamente y permitir que la iglesia se deshiciera de ella. Una vez que estuvo segura de la eventual victoria de la humanidad, inicialmente hubo planes para convertir en armas las muestras capturadas para uso humano, sin embargo, la degradación hizo que ese plan fuera imposible desde el principio. Vice habría estado más que interesada en tenerte como su sucesor si te hubieras conocido. Ustedes dos se habrían llevado bien, y tengo pocas dudas de que habría tomado su sangre en particular sin esfuerzo. Idealmente, Merem hubiera preferido haber anunciado a Zero como el próximo 25º en lugar del 10º cuando comenzó todo este lío. Sin embargo, el hecho de que el adolescente hubiera bebido la sangre del Lubre había arruinado esa esperanza. Había un orden de prioridad cuando se trataba de estas cosas que ni siquiera él podía eludir. Después de todo, eran una sociedad fundada sobre la sangre. Se movió ligeramente sobre el tronco para sentirse un poco cómodo. Hoy en día, para ser verdaderamente aceptado como ancestro por nuestros pares más obstinados y anticuados, los prospectos deben mostrar la fortaleza para ser capaces de heredar a Adia Blood con la mente intacta, en el caso de que una de las muestras restantes esté en riesgo. Eso, o la capacidad de producir una Adia Blood propia en la circunstancia excepcionalmente improbable de que se encuentren en un entorno donde sea posible. Antes, era suficiente con mostrar algo de tu destreza en combate y los recursos a tu disposición. Ahora probablemente conocerás a los líderes de una de las principales facciones entre los de nuestra especie. Dado lo intensa que puede ser nuestra sociedad a veces, las primeras medidas a menudo no serán suficientes. Pensé que Altrouge era más laxo que Hortenrose cuando se trataba de cuestiones como la tradición, señaló Zero. Ella es. La llana respuesta de Merem fue todo lo que necesitaba para conocer la gravedad de su situación. El adolescente se lamió los labios molesto y trató de organizar lo que sabía. ¿Planeas hacerme tu sucesor o algo así? ¿O la Adia Blood del caos todavía está guardada en alguna parte? Ninguno de los dos. Parte de la estipulación que tengo al unirme a la iglesia es la pérdida de mi Adia Blood para ellos si muero. Tampoco tendré nunca un sucesor de ningún tipo. El vampiro sacudió la cabeza con una sonrisa seca. La idea de evitar que una tercera generación derivada directamente de la sangre de Crimson Moon Brunstad se generara en cualquier momento estuvo descaradamente al frente de los pensamientos de la iglesia durante esas negociaciones. En cuanto al caos, les aseguro que cuando Su Majestad la Princesa Blanca se compromete a realizar un acto, se esfuerza por ser minucioso al respecto. Zero no podía decir que estuviera decepcionado al escuchar cualquiera de las revelaciones. Entonces soy un marcador de posición. Sí, admitió descaradamente su amigo. Uno con potencial, y para servir como curiosidad, pero por lo demás intrascendente. O debería serlo, si no hubiera sido yo quien te patrocinara. Nuevamente, tienes mis más sinceras disculpas por eso. Un profundo suspiro escapó de la nariz de Zero. Estaba demasiado cansado para lidiar con estas tonterías. En lo que a él respectaba, el mundo de Ancestors no tenía ninguna relación con él. Dado que algunas posiciones han estado circulando más que otras, ¿puedo suponer que todavía quedan alrededor de 20 de estas coronas? Menos. Merem tuvo la decencia de hacer una mueca ante la admisión. Los actuales 27 están algo reforzados debido a los esfuerzos de Hortenrose y están formados por algunos de nuestros nombres más notables.
Primate Murder es más bien un miembro honorario después de un acuerdo entre Altrouge y Hortenrose en el siglo XVI. Idea Blood the Crimson Moon Brunstead existe como un tecnicismo siempre y cuando su sangre fluya en el mundo de una forma u otra, hasta que al menos resucite a Stanrobe Calhoun, que no es más que un espectro exasperante que continúa persistiendo solo para irritar al mundo, por lo que su corona no es diferente. De sus proyecciones se desvanecerá eventualmente. Todavía no sabemos qué ha hecho ese tonto de Enhance con su legado y realmente dudo que ORT haya hecho algo menos que digerir el Idea Blood de su predecesor. Agregue las muertes recientes de Chaos y Tatari, y los 5 ancestros que la Iglesia ha confirmado que mataron, y le quedará poco más de la mitad del número original. Zero estaba empezando a ver por qué ser llamado ancestro era un asunto tan espinoso en estos días a pesar de la flexibilización de los requisitos. Y eso sin tener en cuenta que, en retrospectiva, era probable que la mayoría de los ancestros que su jefa que odiaba a los vampiros derribara por sí misma también fueran marcadores de posición sin corona como él. Si alguna vez se enteraba de esta revelación o disminuía sus victorias, no. No, preferiría no insistir en esa pesadilla en particular. ¿Qué esperas ver en mi esfera de la realidad, Merem? El hecho de que pueda manifestarlo plenamente a mi edad debería ser prueba suficiente de que estoy más allá de la norma. Sé que es una grave invasión de la privacidad pedir esto, pero necesito presenciarlo y experimentarlo de primera mano para tener la esperanza de convencer a Altrouge de que te deje en paz. Es raro que una mentira o una mala dirección se le escape al maestro de la sangre. Y el aviso de Contract. Una respuesta poco entusiasta es tan peligrosa como ninguna. Antes, tenías el lujo de tener tiempo y anonimato para arreglártela solo con mi palabra. Pero ahora no es suficiente. Que Merem hablara en su nombre era un arma de doble filo. Por un lado, hacerlo permitiría al vampiro de la iglesia tener más sobre su cabeza en cualquier momento. Por otro lado, al menos le daría la oportunidad de no revelar tanto a los mayores desconocidos y amenazas que eran Altrouge y Fina. De cualquier manera, Zero quedó en una posición indeseable. Zero volvió a exhalar lentamente, ordenando sus pensamientos. Tu deuda no será intrascendente al final de este Merem. Estoy muy consciente. Como mínimo, espero que me muestres la totalidad de tu colección personal en el futuro como pago inicial para que yo revele la mía. Ja. El antiguo monstruo dejó escapar una risa divertida. Dadas las hordas de tesoros que ahora tienes a tu disposición y el majestuoso lugar en el que los tienes, lo considero una ganga. Los dos se miraron fijamente en el bosque inquietantemente silencioso. Si bien habría pocos animales a estas alturas del invierno, el silencio absoluto era una irregularidad que eventualmente habría sido notada incluso por el humano promedio. ¿Por qué viniste a Fuyuki? No fue por mí, preguntó Zero sin rodeos. No. No lo fue, admitió Merem. Tampoco fue por el grial. No juegues conmigo. Ahora no. Traje tu atención aquí cuando me conociste, si no la renové. Nunca apareciste en las notas de mi padre, pero la guerra del grial Fuyuki era de conocimiento común para todos cuando llegó el quinto. Fue anunciado. Yo no era la razón. El grial tampoco. Los sirvientes tampoco. Y prácticamente todos los participantes que quedan están actualmente en mi casa, a menos que tuvieras algún rencor desconocido contra Souken, Gilgamesh o Kirei que se abordó cuando murieron. Tengo más que razones para sospechar que eres una amenaza para mis otros invitados. Un poco directo de tu parte al llegar a ese ultimátum, pero puedo ver por qué llegaste a eso de todos modos, reflexionó Merem caprichosamente, mirando hacia el cielo. Tienes razón en mi supuesto objetivo, aunque mis intenciones son mucho más benignas de lo que temes, amigo mío. Independientemente de cómo resultó esta guerra, te aseguro que mis acciones e intenciones no habrían cruzado tus maquinaciones y objetivos finales. Merem. El temperamento de Zero comenzó a decaer. Sabía cuando lo estaban guiando por la nariz. Y por eso te daré esta advertencia para la visita de Altrouge, continuó el vampiro anciano con firmeza. Bajo ninguna circunstancia le permitas ver a tu hermana. Solo eso envió un escalofrío por la columna del adolescente mayor que la mayoría de los que experimentó durante la guerra. ¿Y ya?
¿Por qué? ¿Qué hiciste? Con respecto al joven y Yasbiel específicamente, nada en absoluto. Tienes mi palabra. Ella es tan consciente de este fragmento particular de la historia como tú. En este momento, solo hay 4 personas que tienen algún conocimiento de este asunto, incluyéndome a mí. Wakaladoscope, los otros 2 tienen tanto que perder al revelar esta información como usted. Mirando al cielo una vez más, lo tranquilizó la luna que salía de detrás de unas nubes. Si lo dejas solo, tienes mi palabra de que seguirá siendo inofensivo, como había pretendido desde el principio. Estaba hablando en serio cuando dije que vine aquí por pura curiosidad. Es como visitar un antiguo lugar que uno frecuentaría después de una década. Para ver si algunas viejas manchas que quedaron en un rincón una noche todavía estaban allí. Dicho esto, si los oídos y las lenguas equivocadas se enteraran y difundieran noticias sobre estas manchas, me temo que solo más dificultades saturarían tu futuro, mi amigo. Estás esquivando la pregunta. ¿Qué hiciste? Sirou no le ahorró a Merem ninguna prosa florida ni falacias lógicas. No tenía paciencia para nada de eso en este momento. Merem dejó escapar un resoplido divertido, como si encontrara entretenido el absoluto desprecio de Sirou por sus esfuerzos por calmarlo. Después de la reunión. Esta vez incluso saber claramente estaba llegando al límite de su paciencia si el movimiento de sus ojos y manos era algo a tener en cuenta. Levantó las manos antes de que el temperamento del adolescente volviera a dispararse. No estaba exagerando el rasgo de Altrouge de ver falacias del pasado. Y ella es una chismosa insufrible, incluso entre los de nuestra especie. Si siquiera sospecha que estás ocultando a tu hermana por una razón relevante, se aferrará a ello y será aún más insoportable que antes. Si bien nadie puede criticar su lealtad y dedicación, su capacidad para mentir de manera convincente bajo presión deja mucho que desear. Cuanto menos sepa, menos podrá determinar. Y esta es una reunión en la que no querrá ser el primero. Impresión, incluso si es con esa princesa impostora. No había duda de su frustración si los puños apretados del adolescente, los nudillos al descubierto y la carne ondulada en su brazo derecho eran una indicación. Estás superando los límites de mi paciencia, Merem. Hay una cantidad limitada de estas tonterías que puedo soportar después de todo lo que ya me has hecho pasar. Ya me había comprometido a contarte sobre mi conexión distante con tu hermana una vez que me enteré de tu plan para construirle otro cuerpo y extender su vida. En todo caso, la interferencia de Altrouge retrasó la conversación. Es curioso cómo resultó así. Estoy seguro de que es un sentimiento que ya conoces bien. El tono seco de Merem igualó al de Sirou. El más joven se tomó unos instantes para respirar profundamente y calmarse. Un esfuerzo laborioso dado lo tenso que había estado su temperamento últimamente. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta y que usted no haya informado? La iglesia está en el proceso de selección acelerada de mi reemplazo. Quien elijan debe llegar a la ciudad dentro de una semana. 2 a más tardar. Debo partir como máximo 2 días después de su llegada y darles instrucciones sobre todos los detalles necesarios. Por manejar a Fuyuki. Eso no fue inesperado. No es ideal, pero tampoco sorprende. Después de todo, Merem era uno de los mayores activos de la iglesia. Rápido. Todo avanzaba increíblemente rápido. Y no tenía absolutamente otra opción que adaptarse si quería mantener la paz, sobrevivir. Él asintió superficialmente, apretando los dientes y concentrándose en el suelo para reorganizar sus pensamientos. Está bien. Eso tenía que suceder. No hay nada sorprendente en eso. Al menos ahora tenemos un cronograma con el cual trabajar. No tengo nada más importante que informarte. Nada relevante para ti o al menos para los de Fuyuki. Con más de 2000 años como mínimo, no había duda de que el antiguo monstruo tenía una gran cantidad de datos curiosos con los que deleitarse si así lo deseaba. Por un momento, Sirou debatió lanzar la bomba de que había invitado al subdirector a su reunión privada en 2 noches, pero ahogó esa idea. No por ningún tipo de camaradería, sino por practicidad.
No solo era una de sus pocas cartas ocultas para jugar, sino que los Bartomeu hoy estarían menos dispuestos a asesinarlo si no informaba a ningún vampiro de su asistencia. Ciro. No es nada. Sacudió la cabeza y dejó caer los hombros. Cuanto antes terminara todo este desastre, mejor. Entonces querías ver mi esfera de la realidad. No vas a pelear conmigo una vez que esté lista, ¿verdad? Merem se rió entre dientes. La tentación ciertamente está ahí, pero pospondría esa excursión en particular para un momento y lugar más apropiado, si es posible. Parece que te vendría bien un descanso extra después de pasar el día con las chicas de todos modos. No necesitaba ser un vampiro antiguo para leer el divertido subtexto de esa última parte. ¿Cuánto tiempo quieres que siga así? No haré una prueba de resistencia. Solo unos minutos. Afortunadamente, por lo que me has contado, tu mundo es bastante simple y abierto a la vista. Cuantos menos detalles excesivos y alteraciones en el escenario, más fácil será formar un juicio. Bien. Inclinándose hacia atrás, el adolescente cerró los ojos y comenzó a pensar en su mundo antes de que se le ocurriera un pensamiento errante. ¿Pasa algo? No, solo, recomendaría tener tu brazo izquierdo extendido para esto. En caso de que necesites una perspectiva diferente. Ciro evitó dar una explicación directa. ¿Oh? ¿Un nuevo desarrollo entonces? En lugar de preguntar por qué, Merem parecía estar más interesado en sorprenderse si el brillo en sus ojos era una indicación. Sin siquiera un tic, su mano izquierda debajo de su túnica brilló, y un instante después, un anciano familiar con túnica de sacerdote estaba detrás de su maestro con una sonrisa amable. Tiene mi gratitud por concederme esta oportunidad, Lord mía. El rey de las ratas se inclinó graciosamente. Ciro sacudió la cabeza ante la pantalla y se calmó. Afortunadamente ya estaba sentado para esto. No era necesario que lo hiciera, pero era más apropiado. Mi cuerpo está hecho de espadas. Estoy hecho de recuerdos. El fuego es mi sangre. Y el cristal es mi corazón. Nunca estoy quieto, pero soy frágil. A través de innumerables batallas, espero sin cesar en la colina. Mi camino es difícil, pero mi objetivo es simple. Para que las manos del infierno lo soporten. Para que las manos del cielo lo templen. Encomiendo mis pecados a los demás. Confío mi bienestar a los demás. Luchando por todos ellos. Aquí no hay ningún atractivo de salvación o victoria. Mis pruebas no tienen ningún significado individual. Solo estaban en el camino. Por lo tanto, no hay ningún lugar al que prefiera tender. No hay ningún lugar que aprecie más. Rodeado por el silencio en la colina. Llevo los recuerdos más allá del final deseado. Sueño después del final sonriente. Espero en el silencio pacífico entre historias. Este cuerpo está realmente hecho de espadas. Y recuerdo todos y cada uno de los cuentos que veo. El mundo que rodeaba al pequeño grupo quedó eclipsado por un suave resplandor rojo y se encontraron en un mundo completamente nuevo. Todos ellos sentados en una gran y pacífica colina de espadas cubierta de hierba en la cúspide del crepúsculo. Innumerables armas de todas las calidades paradas en el suelo, todas mirando al sol más allá del horizonte, reflejando sus escasos rayos. La luna llena brilla suavemente en el cielo entre las estrellas. Todos miraron la luz roja a lo lejos y la luna justo encima. Era una vista hermosa e idílica. Y Merem y Saber no podían apartar la mirada. Literalmente. Oh. Fue todo lo que el vampiro pudo decir suavemente mientras una lágrima solitaria, sin saberlo, caía por su mejilla. Esto. Saber estaba un poco mejor, ya que parecía clavada en su lugar, prestando poca atención a cualquier otra cosa que no fuera el horizonte. ¿Señor Emilia? Curiosamente, el rey de las ratas no parecía afectado en absoluto por lo que estaba sucediendo y se volvió hacia su anfitrión con una expresión complicada. Ciro no respondió de inmediato, sentado en la cima de la colina sobre los demás junto a copias de las espadas hechas con el cuerpo de su padre y Abelán. Él también miraba la lejana luz y la luna con una expresión melancólica.
Está bien. Este es un lugar pacífico. No pasará nada aquí mientras nadie comience nada. Siéntete libre de mirar a tu alrededor todo lo que quieras. 1000 pensamientos por minuto corrían por la mente del rey rata mientras examinaban no solo su entorno sino también los efectos sobre el vampiro y el sirviente, pero no los expresó. Si bien no estaba afligido por el misterio que había atrapado a Merem y Saber, todavía podía sentir la abrumadora santidad de este lugar. La violencia estaba claramente condenada en este reino, y no necesitaba ver las innumerables espadas a su alrededor moverse para saber qué podría pasar si violaba esa regla. Eso no le hizo descartar la pequeña picazón en el fondo de su mente. Sin duda hubo algún tipo de misterio que surgió al mirar ese horizonte. Uno con ciertos requisitos que él no cumplía, pero Sabre y su creador sí. Zero, esto es. Saber parecía no poder terminar su frase o alejarse de la vista por más de unos pocos segundos. Lo sé. Podemos hablar de ello más tarde. A pesar de sus respectivas posiciones normalmente, en ese mismo momento, el único que daba la impresión de ser un rey era Zero, sentado en la cima de la colina con una expresión apática que presidía esta tierra vacía de espadas. No. No necesariamente un rey, pero sí uno que presidía las tierras con la máxima autoridad. El rey de las ratas tragó saliva, pero decidió permanecer en silencio y dedicarse a la tarea que tenía entre manos. Se le había permitido vagar libremente por este mundo específicamente para hacerlo en lugar de su creador por esta misma razón, y no decepcionaría tanto al anfitrión como al maestro. Sin embargo, independientemente de sus resultados, estaba seguro de que la impresión que Merem tenía de su amigo Salomón se vería afectada por esto. Había pasado mucho tiempo desde que Crown fue golpeado con éxito por un ataque mental directo. ¡Oh! Había esperado bastante, y para una persona puntual y eficiente como ella, eso significaba que había sido más que generosa. ¿Se han manifestado alguna tarea inmediata desde la última vez, Adasino? Lorelei Bartomeu caminó a paso controlado por los pasillos del edificio principal de la Torre del Reloj. No tuvo que alterar su ritmo o dirección mientras la facultad se apartaba de su camino como si fuera algo natural. Es comprensible que todavía existan algunas preocupaciones sobre el regreso de Brunestud. La mujer japonesa siguió su ritmo con facilidad, imperturbable e inmaculada con su ropa oriental en un mar de trajes, uniformes y faldas. Varios departamentos presentan quejas y exigen restituciones exorbitantes por los experimentos y rituales interrumpidos por el confinamiento. El hecho de que te hayas molestado en sacar a relucir lo obvio insinúa que en realidad había algo que valía la pena compensar. Esto a pesar del hecho de que cualquier experimento que debería valer algo de valor realizado en propiedad del campus debería, por todos los derechos, realizarse en instalaciones tan seguras que el cierre no debería haber cambiado nada en primer lugar. Algunos miembros del Departamento de Astronomía iban a partir hacia el territorio de la Animus Pere para algún evento al que ya no pueden asistir. Están siendo particularmente expresivos al respecto. Los astrólogos siempre están enfadados cuando están lejos de sus telescopios durante más de unos pocos días. A menos que puedan subrayar e impresionar a alguien porque este evento particular que ocurre una vez cada milenio es diferente de las otras 3 docenas que ocurren cada mes. Su charla se considera tan inútil como la del resto del ganado. Sus crueles palabras fueron más y menos duras de lo normal. A decir verdad, la astronomía tenía una importancia monumental para múltiples campos de la hechicería hasta el punto de que todos los demás departamentos confiaron en la astronomía para verificar y validar algunos de sus experimentos más importantes. Sin embargo, por otro lado, el número de veces que el campo de investigación fue de importancia crítica para un proyecto fue poco y espaciado. Tanto es así que la mayoría de las veces su falta de apoyo podría solucionarse con suficiente tiempo, esfuerzo y hechizos, y presupuesto. Debidamente anotado. La agradable expresión de Isiri no cambió en lo más mínimo. Haré que expliquen en detalle la importancia y el impacto de su retraso junto con su estimación de los costos para la asociación. Lo que significa que para cuando el Departamento de Astrología lograra sentarse y hacer ese papeleo, Políticas ya habría investigado y entrevistado a los probablemente afectados y tendría una cifra más razonable en mente para impugnar las quejas.
A menos que se demuestre u ordene lo contrario, que la asociación reanude todas las operaciones y eleve el nivel de seguridad a amarillo y la vigilancia a naranja. Instruyó la reina. Esos monstruos son caprichosos en un buen día. Brunstut vino aquí por una razón y la entendió. No se molestaría en regresar aquí a menos que algo más llamara su atención, pero eso no significa que otros no se quedarían aquí para intentar reconstruir lo que ella busca. También podrían usarlo a su favor para eliminar algunas fugas mientras todo aún está caliente. ¿Está seguro de que irse ahora es la mejor idea? Eso atraerá tanta atención como la aparición de Brunstut una vez que se corra la voz. Simplemente estoy investigando una fuente que puede ser de ayuda en el asunto. Lo que a su vez puede conducir a otra búsqueda de apóstoles en la que participar. A quien terminaría casando en última instancia todavía estaba en debate. Ya veo. Bueno, para una cacería de tan alto riesgo, ciertamente no estás perdiendo el tiempo. Ni siquiera estás viajando con un séquito completo. Y Ciri lo notó objetivamente, aunque claramente era más una inquisición curiosa que otra cosa. El tiempo es simplemente esencial si se quiere recuperar a Lord del Mello y II, y hay recursos adecuados que puedo conseguir en el sitio. Si debo dirigirme a un ancestro en el proceso, mucho mejor. La reina de la Torre del Reloj afirmó en un tono cortante que no admitía discusión. La mujer japonesa ahogó una pequeña risa cuando vio a varios magos escuchando la conversación. ¿Verdad o no? Wabe sin duda iba a sufrir por esa declaración una vez que regresara, y era poco probable que su superior lo dejara abandonado por completo. Estoy seguro de que estará muy en deuda contigo una vez que todo esto se resuelva. Si sobrevive. Ese hombre tiene la suerte del diablo. Y la lengua, por cierto. Sería muy decepcionante si se permitiera perecer después de los esfuerzos realizados para asegurar su supervivencia hasta ahora. Ella también lo decía en serio. Desde la Cuarta Guerra del Grial hasta el desastre del Louvre, pasando por toda la controversia sobre la Quinta Guerra. Weber Gauder era un ejemplo de definición del libro de texto de Fayard, solo que también era el raro tipo de individuo que tenía la inteligencia y la ética de trabajo para mantener sus logros a pesar de su falta de habilidad natural. Supongo que sí. Tendría que buscar una nueva fuente de entretenimiento de calidad si a él también le pasara algo. Y Ciri suspiró caprichosamente antes de que algo llamara su atención. Un olor particularmente acre y corporal. ¿Qué pasó hace 3 días? Bloqueando el paso de las dos mujeres y el de todos los demás en el pasillo, estaba un Serious McGinty ligeramente molesto. Sucio. Cubierto en sudor. Claramente agotados y las bolsas bajo sus ojos eran una indicación y apestando a fluidos corporales, ceniza, virutas de acero y madera. Lo primero que la gente notaría una vez recuperado del asalto a sus sentidos olfativos sería la gran caja que llevaba a su lado y que parecía una maleta alargada forrada en cuero. Lo segundo que notarían fue el calor que literalmente se extendía desde su enorme cuerpo hasta el punto de que muchas personas podían sentir la diferencia en su lugar y ver el aire doblándose y brillando alrededor de su cuerpo. Decidí ser puntual. Hay que reconocer que la reina ni siquiera reaccionó ante su apariencia u olor. Estoy decepcionado. Supuse que todavía tenía suficiente etiqueta para estar apenas presentable cuando estabas fuera de tu vivienda. No me vengas con esa chica. No habría arrastrado mi apestoso trasero hasta aquí de esta manera si no me hubieran enterado de que te mudarías temprano. El anciano se burló, para nada preocupado por su condición actual o la forma en que los espectadores estaban boquiabiertos ante su comportamiento irrespetuoso. Lorelei ni siquiera consideró disculparse o reconocer su parte en sus acciones, notando su apariencia literalmente acalorada. Espero que no haya afectado los resultados de tu proyecto. Parece que vienes directamente de tu forja privada. No, gracias a ti. El amargo ataque de Sirius le valió más miradas antes de levantar el estuche. No te molestes en fingir preocupación. Serías una mierda y sería en vano. Me las arreglé para tener todo listo y hecho un gran trabajo hasta aquí antes de que pudieras salir corriendo a hacer lo que sea que estés haciendo. Afilar. Limpiar. Engrasar puños. Los ojos de la reina se entrecerraron ligeramente,
lo único que indicaba que estaba mucho más intrigada y curiosa acerca de los productos finales de lo que hubiera afirmado. Muy bien entonces. Muéstrame estas inigualables obras maestras tuyas. Si le había exigido al borracho grosero que lo hiciera en público para ponerlo nervioso, estaba claramente decepcionada por la sonrisa arrogante estropeada por los dientes desiguales detrás del espeso y retorcido vello facial rojo. En un gesto suave que fue completamente inesperado por parte del hombre corpulento, se arrodilló sobre una rodilla y levantó el maletín. Si eso es lo que quieres. Más tarde, un breve hechizo sin palabras abrió el contenedor y lo abrió frente a sus ojos. En completo contraste con la apariencia del fabricante, el interior de la caja estaba impecable y prístino. Colocada sobre un rico acolchado de seda de terciopelo púrpura, había dos espadas cortas y rectas que descansaban en direcciones opuestas en vainas de roble lacadas, tan oscuras y pulidas que parecían casi perfectas, de un tono negro. Aunque los rizos de sangre casi carmesí que permanecían en la madera no parecían brillar en patrones casi hipnóticos. En contraste con el acolchado y las vainas oscuros, las empuñaduras y las crestas menores en el metal en la base que actuaba como una cruceta de cada espada eran de un blanco metálico prístino que de alguna manera era simultáneamente suave y afilado a la vista, similar a una nube hecha de lana de acero blanca desde la distancia. Por un breve momento, Lorelei Bartomeu vaciló. Sin duda las herramientas eran un trabajo de calidad, pero ella sentía algo más en ellas. Era como si las espadas estuvieran durmiendo y prosperaran al hacerlo. Que perturbar ese descanso resultaría en algo. Ella descartó el sentimiento un momento después. Independientemente de lo que pueda suponer, MC Hinty no era tan tonto. No le regalaría un producto defectuoso. Sus manos se posaron sobre la empuñadura de la espada superior y la retiraron lentamente saboreando la sensación de los bordes metálicos rozando la vaina con un peso firme y resistencia. Oh. Y Siri tarareó con curiosidad al verlo, y ella no fue la única. En la mano de Lorelei había una simple espada corta de doble cara. No hubo grabados ni indicios de que haya sido utilizado o fabricado con algún tipo de misterio. El único factor sobresaliente que la hizo sobresalir de la hoja estándar de fabricación similar fue que tenía un tono de blanco completamente único, como si el hueso estuviera tan entrelazado con el metal que se hubiera convertido en un material completamente nuevo. Un color curioso. Sí. No me sorprendió que quedaran así sin importar que más estuviera mezclado. El anciano respondió con aire de suficiencia. Ah, los llamé kaseki. Mean faz el punto. En japonés lo omitió, aunque se dio cuenta de que muchos se dieron cuenta al instante, incluidas las dos mujeres de políticas que estaban justo frente a él. Fósil. Lorelei ignoró la trivialidad subyacente e inspeccionó clínicamente la herramienta. Pesándolo. Balanceándolo. Canalizando maná en él. En términos de calidad como pieza simple, era sin duda una herramienta perfecta como espada básica. Con el aire bajo su influencia, un solo golpe fue suficiente para decir que la hoja de esta herramienta era más que excepcional. Más que satisfactorio para cortar carne y hueso sin esfuerzo con un mínimo esfuerzo si es necesario sin el más mínimo maná o hechizos para mejorar o reforzar cualquier parte de la acción. No le sorprendería que un simple empujón en las manos de un aficionado fuera capaz de atravesar el acero hasta cierto punto. Era una buena espada. Pero eso fue todo. En lo que respecta a las herramientas con cuchillas, no se comparan ni siquiera con las 100 mejores producidas por la asociación en el siglo pasado, muchas de las cuales habían sido irónicamente forjadas por el anciano frente a ella. No sintió ningún verdadero misterio en ello, ninguna reacción a su poder. Y, sin embargo, al mismo tiempo sentía como si la espada también la estuviera analizando y juzgando, con poca o ninguna motivación. Como si fuera un perro perezoso descansando al otro lado de la habitación y dándole una mirada poco impresionada cuando ella lo llamó pero no se molestó en hacer nada más. Una pieza de calidad como decoración, pero no logro ver el significado que proclamaste, MC Hinty. ¿Cuál es su función? Sirius se rió entre dientes y lentamente dejó la caja en el suelo para poder retirar con cuidado la otra espada, y luego se puso de pie, apuntando su espada directamente hacia ella.
Por un momento, el pasillo quedó inquietantemente silencioso mientras los que miraban no podían creer que el hombre hiciera algo tan escandalosamente estúpido. Y entonces notaron que su espada cambiaba. El blanco se fusionó con el carmesí y el oro. El cuerpo de la hoja se condensó y se alargó hasta formar una varilla un poco más larga. La punta se deformó y se abultó, convirtiéndose en una elaborada y dentada pieza de metal y hechicería. Eso es. Lorelei se quedó momentáneamente sin palabras al reconocer no una espada, sino una masa. Una masa muy familiar que había visto por última vez hace 4 años. Odón, la masa de Valleux. Un noble fantasma. Incluso el aura que lo rodeaba era indistinguible de la pieza original, hasta donde podía recordar. Estas bellezas hacen una cosa y solo una cosa. Sirius sonrió antes de mover lentamente la masa y girarla en su mano antes de moverla ligeramente como si estuviera golpeando algo invisible. Nadie pasó por alto la pequeña onda de realidad distorsionada que se estremeció desde la cabeza a través del aire hasta el suelo de mármol, provocando que se moviera y se agrietara sin esfuerzo al contacto. Ellos recuerdan. Sin duda, sus palabras tuvieron mucho peso para quienes escuchaban, pero solo Lorelei sabía exactamente de qué estaba hablando el anciano y sus implicaciones. Mirando la espada blanca en su propia mano, reflexionó sobre cómo debería probar sus palabras. Inicialmente había debatido simplemente hacer una copia de su espada personal, pero después de un momento se decidió por un arma mucho más apropiada para manifestarse en la demostración. Sin duda se requerían condiciones para invocar un cambio en la espada en sus manos. Sin embargo, le habían dado suficientes pistas y sugerencias como para tener una fuerte sospecha sobre cómo se hizo. Una espada que recuerde otras armas requeriría una motivación y dirección significativas para invocar su forma en su totalidad para tomar otra. Copiando el gesto del bastardo de antes, apuntó su propia espada blanca a su creador y puso en primer plano sus propios pensamientos y recuerdos, estableciendo una conexión similar a la de un familiar temporal con la herramienta en su mano en el proceso. La sensación que desprendía. El propósito que tenía. Su nombre. Tamaño. Forma. Peso. Fabricante. Dueño. Aunque solo había inspeccionado y sostenido una copia de la espada una vez, nunca olvidaría la sensación que desprendía o los sutiles escalofríos que le recorrían la columna cada vez que estaba presente. La espada se alargó lentamente. El blanco se volvió negro. Patrones erráticos en forma de venas que casi se asemejan a circuitos mágicos estropearon el cuerpo que alguna vez fue prístino. Los bordes brillaban débilmente con un tono rojo intenso. Un aura pesada, poderosa, malévola, pero casi cansada y lamentante, emanaba de su totalidad. La reina de la torre del reloj ya no empuñaba una espada blanca e inmaculada, sino una monstruosidad maldita creada para asesinar a aquellos que empuñaban los misterios del mundo y dejar cicatrices al resto. Sirius solo soltó una carcajada y una sonrisa, el único mago allí que no se dejó intimidar por el aura del arma maldita, aunque eso podría deberse a que él hizo el original en primer lugar. Tampoco se sintió insultado por el descaro que ella tuvo al señalarle su propio trabajo de manera tan desafiante. Con un movimiento casual, si no completamente perezoso, apoyó la masa en sus manos sobre su hombro, donde pronto volvió a su inmaculado estado blanco. Sus ojos nunca se desviaron de los de ella. ¿Y bien? ¿Pasa los estándares? La mujer mantuvo su silencio por unos segundos más antes de soltar una burla casi divertida y dejar caer su propia espada, devolviéndola también a su estado original. Supongo que tendrá que ser suficiente. Ella supone. Sirius murmura sarcásticamente mientras pone los ojos en blanco antes de devolver su espada a su funda y apoyarla suavemente en el recipiente de terciopelo nuevamente. Ustedes, nobles mocosos, nunca están contentos con nada. Me encantaría que te limpiaras y dejaras de contaminar los pasillos con tu olor. La joven bromeó enérgicamente mientras envainaba su propia espada. Sin embargo, en lugar de entregárselo al anciano, se propuso sujetarlo a su costado. Si alguna vez hubo una señal de aprobación y reconocimiento por el trabajo de Sirius, fue esa. ¡Umf! El gesto no pasó desapercibido para el anciano, que cerró el estuche poco después de que ella terminara y se lo entregó,
pero no hizo ningún comentario al respecto. Si no salgo de mi tienda en los próximos días, simplemente asumo que me desmayé y me ahogé tomando un largo baño para quitarme toda esta mierda. Eso o todavía estoy fuera de trabajar en exceso durante más de una semana seguida. No has estado en tu taller por tanto tiempo. Beneficios de conocer a un Emilia. Tener tus propios campos delimitados de dilatación del tiempo es una mierda adictiva para cumplir con los plazos una vez que se ha solucionado el problema de la reacción. Sin pedir permiso ni nada por el estilo, el bastardo borracho le entregó bruscamente la maleta al alguna vez sorprendido y torpe E-City. Luego, simplemente se dio vuelta y se alejó. Hay algunas notas adicionales en la caja. Instrucciones básicas para el cuidado de la espada y algunos consejos y trucos adicionales, muchacha. Diviértete haciendo lo que creas que estás haciendo. Y Bartomeu yo no, si arruinas esa espada, te queda uno nuevo con los restos. Ciertamente es tan crudo como dicen los rumores. El tono normalmente agradable y diplomático de E-City estaba teñido con un toque de molestia mientras jugueteaba con el gran paquete en sus manos. ¿Debo hacer que Políticas inicie los procedimientos para una reprimenda? Escuché que su taller y alojamiento se encuentran entre los más indulgentes entre los designados para sellar. Por un momento, Lorelei se debatió sobre aceptar la pequeña venganza antes de pensarlo mejor. Mejor no. Conociendo a ese hombre, solo se volverá más insoportable si hacemos eso. O nos negamos a bañarnos y reclamarlo debido a la falta de alojamiento. Se podía ver fácilmente el viento que se desinflaba en las velas de la japonesa. Eso suena como algo que el hombre haría por despecho. La infamia tiene muchas formas, se dio la reina, lanzando un hechizo rápido para deshacerse de ella y de su ropa del persistente olor corporal a cenizas en el aire. Ven. Tenemos preparativos que hacer. ¿Y la espada? Y Siri preguntó con leve curiosidad, sabiendo que se habían creado dos por una razón. Tráelo. Las dos mujeres continuaron por los pasillos hasta donde las esperaba la limusina privada del subdirector. ¿Un regalo? No. La suave alegría de la mujer rápidamente se apagó hasta convertirse en impasibilidad. Simplemente una formalidad. Oh. Maestro, creo que hemos viajado lo suficiente. Zirou se tragó una mueca. Saber solo le hablaba esto formalmente cuando se estaba burlando descaradamente de él, excepcionalmente irritada con él o en una situación formal. Tres conjeturas sobre cuál era esta vez y las dos primeras no contaron. Afortunadamente, Merem había optado por quedarse en el bosque después de su demostración, por lo que ya no estaba al alcance del oído. Él había sido afectado por la peculiaridad única de Unlimited Blade Works tan gravemente como saber, pero el vampiro, en contraste, no lo había tomado tan mal. En todo caso, el monstruo de más de 2 milenios parecía quedarse mudo por la experiencia incluso cuando se fueron, con el rey de las ratas hablando como intermediario en el proceso. Debería haberte advertido, respondió simplemente, sin reunir el valor para mirarla todavía. Sí. Deberías haberlo hecho. Su tono tenía un tono agudo. ¿Cuándo ibas a decirles a todos que tu esfera de la realidad poseía tal maldición? Claramente no fue mencionada en las notas de Kiritsugu. Ni presente en la variante de Archer. Cuando las cosas se calmaron, eventualmente. Ciertamente no así. Tampoco fue un desarrollo esperado. La maldición estaba ahí, cuando la completé por completo. Tal como lo estaban todas las espadas. Él se giró y la miró disculpándose. No debería haber ningún daño duradero. En lo que respecta a las maldiciones, son bastante inofensivas. Ese no es el punto. El rey de los caballeros le espetó inusualmente con genuina ira antes de recuperar la compostura. Yo, por un momento, realmente creí que estaba de regreso en Camlan. Lo que vi, lo que sentí en mi ser, conoces mis circunstancias. Mejor que nadie, excepto quizás Archer. Para no prepararme para lo que experimentaría. Esta vez Zirou se estremeció. Ella tenía razón, él se había extralimitado en su confianza con ella en ese sentido.
Había sospechado en vano que ella se había vuelto aceptable para esa línea de pensamiento y esperaba que eso la preparara para esa peculiaridad de su reality marble. Sin embargo, esa había sido una sobreestimación terriblemente cruel de su parte. Incluso si saber estuviera más abierta a sus sugerencias, solo había estado con él durante unas pocas semanas. Tener tal sentimiento y emoción forzados en ella sin previo aviso seguramente provocaría algunos nervios. Tienes razón. Levantó las manos en señal de rendición. La cagué. Pensé que lo tomarías mejor. O no te afectaría tanto. Ella frunció. ¿Qué quieres decir con eso? Él se encogió de hombros. ¿Te diste cuenta de que el rey de las ratas no fue afectado por la maldición? Hay condiciones para desencadenarla. Tener cierta disposición es una de ellas, y mirar al horizonte es la otra. Si no se cumplen ambas, nada. Sucede aparte de quizás algunos sentimientos residuales sobre el lugar. Golpea a algunos y pasa por alto a todos los demás. Todo o nada. La rata no lo hace. Honestamente, estás en un área gris dada tu singularidad. Ni siquiera yo puedo decir que te habría pasado o debería haberte pasado, y yo soy la fuente de esa maldita cosa. El sirviente lo miró intensamente, tratando de razonar cualquier verdad a medias o desvío en lugar de una mentira mal fabricada, pero no se le ocurrió ninguna. Eso no excusa tu mal juicio. No, no es así, asintió impotente. Y realmente lamento ese descuido. Realmente no creí que te afectaría tanto. Dejó escapar un resoplido de irritación, permitiendo que parte de su lenguaje corporal se relajara. Dudo que alguien hubiera creído que eras capaz de maldecirme tan efectivamente sin una espada encantada. O cualquier otra persona. Sin embargo, supongo que podemos atribuir eso a lo irrazonable que puede ser en los peores momentos. ¡Ay! Se rió débilmente, sin defender en absoluto su casi incapacidad para utilizar la mayoría de las formas de hechicería. Saber abrió la boca para castigarlo un poco más antes de pensarlo mejor y decidió cambiar el tema de conversación. Entonces, ¿así es realmente como te sientes entonces? ¿Cómo ves el mundo? Su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo casi melancólico. No el mundo, no para todos. Simplemente, como son las cosas, como deberían ser, para algunos. Su elección de palabras fue peculiar, pero no inesperada. ¿Eso te incluye a ti? Era una pregunta capciosa con muchas implicaciones, y si no hubieran sido tan cercanos como lo eran, Sabre no la habría hecho. ¿No es un poco hipócrita viniendo de ti?, preguntó con un dejo de oscuro sarcasmo. Ciro. Está bien. No es que seas el único hipócrita. Él descartó la severidad de su tono severo con un aire casual que ella solo había visto en un puñado de personas. Todos los cuales no eran insignificantes por derecho propio. Para responder a tu pregunta, sí y no. Ya terminé. No habría podido realizar mi esfera de la realidad si no lo fuera, pero eso no significa que no tenga nada que hacer después que no sea tan importante para mí. Simplemente no será tan notable y no debería serlo. Saber reprimió el siniestro escalofrío que serpenteaba por su ser. La finalidad que Ciro tenía en su tono al hablar iba más allá de la confianza. Era casi como una certeza absoluta que sentía que todos deberían aceptar. Por primera vez en mucho tiempo, Saber se dio cuenta de que su maestro no estaba tan cuerdo como él mismo retrataba o creía estar. Solo que esta vez no tenía las notas de Kiritsugu como una guía bienvenida para explicarlo y racionalizarlo en absoluto. Y lo peor de todo fue que ella entendió completamente lo que él quería decir con eso. De repente, su reacción bastante extrema ante el sondeo de los vampiros en su vida comenzó a tener mucho más sentido del que debería. No había mentido cuando afirmó que por un momento pensaba que había vuelto a Camlan. De vuelta en esa colina, muriendo y rodeada de amigos y de aquellos que ella consideraba amigos, que todavía creía que eran amigos. Junto al cadáver del niño que ella había matado, sin alcanzar ni desear realmente y, sin embargo, todo el tiempo, sin lugar a dudas, buscándose a sí misma con desesperación.
De pie en esa colina y mirando al horizonte, su cuerpo estaba prácticamente paralizado e inmovilizado por la sensación de euforia de por fin, detenerse. De aceptar el merecido y esperado descanso que su mente, cuerpo y alma anhelaban. De dejar el futuro a los que estaban vivos y a los que estarían vivos. De seguir adelante y finalmente ser y actuar como Arturia, en lugar de Arthur. Y lo peor de todo era que todos esos sentimientos eran con absoluta certeza los suyos. Los sentimientos con los que había incursionado jugaban con sus pensamientos de manera errante y ocasional, pero siempre sofocados por su orgullo y propósito. Sentimientos que rara vez habían conseguido más que un débil punto de apoyo antes de ser sofocados como mera distracción. Hasta que se encontró en esa colina que era tan similar y al mismo tiempo tan diferente a aquella en la que había muerto. Fue irónico de una manera cruel. Fue maldecida a permanecer en su colina hasta que cumpliera su objetivo o se rindiera. Pero Shiro Emiya, independientemente del nombre o fachada que adoptara, parecía destinado a crear, morir y permanecer eternamente solo. Y todos y cada uno parecían decididos a quitársela de encima sin lograr su sueño, mientras ellos permanecían en su colina con los suyos. Estaba empezando a desarrollar un fuerte disgusto por las colinas. Metafórico o no. Shiro. Lo que sea que elija ser mi destino es, en última instancia, mi decisión. Ella lo miró peligrosamente. Lo es, asintió sin oponer resistencia. Y es mi obligación como amigo tuyo cuidar de Arturia Pendragón y decirte cuando estás cometiendo un error. La historia del rey Arturo ha sido escrita y concluida durante siglos. Al igual que la de Gilgamesh, Medea, Lancelot y muchos otros. No hay necesita o señal a rehacerlo, reemplazarlo o corregirlo ahora. ¿De verdad estás diciendo que, según esa lógica, tu historia ya no tiene ningún propósito? Saber preguntó incrédulamente, desconcertado por su lógica. Nuestras historias tienen un propósito, Saber. Pero no tendrán significado para ellas a menos que tengan un final que lo una todo. Hundirnos en el suelo sin cesar solo desanimará a aquellos que se encuentren con nuestros legados más adelante. Tu reino se ha ido. Tus aliados se han ido. Pero tu legado es uno sobre el que se basan innumerables vidas y reinos, y continúa hasta el día de hoy. Creamos nuestras historias, pero no estamos atados a ellas y morimos cuando lo hacen. Continuamos o no después, y lo que hagamos en ese momento no debe estar dictado por esas historias. Él sonrió, se dio la vuelta y siguió caminando. Hice lo que pretendía hacer. Lo que se suponía que debía hacer. Tratar de encajarme en otra historia, de hacerme asumir un papel principal en alguna trama excesiva en la que no debería tener parte, sería un error. Esa vez, Saber realmente tuvo que esforzarse un poco para suprimir el escalofrío que le recorría la espalda. El compromiso y la solemne certeza detrás de sus palabras eran casi fanáticos. ¿Desprecias la idea de invocar espíritus heroicos, no? Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta de que las había dicho. Shiro se detuvo en seco, pero no la miró. Creo que los muertos deberían permanecer muertos y no deberían preocuparse por las tonterías de los vivos. El hecho de que existan, de que el mundo los considere una necesidad, solo significa que la humanidad no lo ha hecho. Suficiente para estar a la altura del legado que ha quedado en nuestras manos. Si tengo que dedicarme a una tarea irrazonable por el resto de mi vida, también podría ser para prevenir, si no minimizar, las probabilidades de que ese descanso se vea perturbado. De nuevo. ¿Entonces volver a ser un héroe y la paz mundial? La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Ja. El joven soltó una risa seca. Sí, claro. No, supongo que simplemente, jugaré el juego lo suficiente como para que las cosas no se pongan tan mal. Empujaré mis dedos en la báscula. Tal vez sabotee la maldita cosa de vez en cuando si se pone muy mal. Desde detrás de escena. Lo suficiente para que el mundo no arda a mi alrededor mientras intento disfrutarlo. Saber miró la espalda de su maestro con lástima y frustración. Parece que todavía tenía mucho trabajo por delante. Para alguien que desprecia la idea de espíritus heroicos convocados y atados al mundo para limpiar los desastres de la humanidad,
parece que no tienes reparos en ponerme responsabilidades irrazonables. Esta vez Zirou la miró confundido. ¿Qué se supone que significa eso? Eres libre de irte cuando quieras. Sabes que nunca te detendría. Y es ese tipo de reacción la que solo consolida mi decisión de supervisar tu estupidez, se burló el rey de los caballeros. De lo contrario, Rin y los demás se volverían locos si trataran de vigilarte. Sable. Tiene una gran deuda por su desconsideración, maestro, lo reprendió con firmeza. Y es por ambas cosas que he considerado necesario mantenerte vigilado hasta que la deuda y mis preocupaciones se alivien. Lo último que deseo si regreso a Camlan es verme atormentado por los desastres potenciales que podrías enfrentar. Entraría o, peor aún, empezaría, sin mi supervisión. Realmente no puedo decir si hablas en serio o te estás burlando de mí. Tampoco puedo. Si la conversación y el tema no hubieran sido tan serios y personales, al menos se habrían reído entre dientes o esbozado una pequeña sonrisa ante su admisión. Entonces, sorprendentemente, Zirou comenzó a parecer preocupado y a moverse incómodo. ¿Saber, lo soy? ¿Es esto un problema? La pregunta incierta la tomó por sorpresa. ¿Indulto? Soy diferente de las notas de papá. Diferente del desastre que podría haber generado a Archer. Zirou miró sus manos confundido. Sé que no pienso de la misma manera que los demás y a veces frustro a todos, pero, como soy ahora. ¿Es realmente un problema para todos? Fue la forma en que había hecho la pregunta lo que destrozó la irritación previa de saber hacia él. Ella había estado a su lado desde el comienzo de la guerra y se había mantenido al margen mientras él atravesaba sus peores momentos. Frustración. Enojo. Confusión. Agotamiento. Incluso sus escasos momentos de debilidad en los que se sentía genuinamente abrumado. Pero nunca antes lo había visto tan descaradamente asustado y confundido. Fue un cambio de ritmo tan inesperado que ella realmente vaciló y necesitó un momento para ordenar sus pensamientos y tratar de formular una respuesta adecuada. Zirou no era estúpido. Ciertamente descarado y testarudo a veces, pero no era estúpido. Su ocupación le exigía ser observador si quería sobrevivir. Era plenamente consciente de que no pensaba ni veía el mundo como lo hacían los humanos normales, y deliberadamente hizo un esfuerzo para adaptarse a eso lo mejor que pudo. Sin embargo, la mayoría de las peculiaridades a las que se adaptaba eran aquellas que ya conocía y le habían señalado las notas de su padre y sus compañeros. Como él dijo, era diferente de Archer. Lo habían dirigido de una manera completamente diferente a la del Counter Guardian, tanto en el objetivo como en la mentalidad. Lo que significaba que ya no todas sus peculiaridades y retorcidos pensamientos estaban alineados o identificados. Lo último que Zirou deseaba era causar problemas a sus seres queridos, intencionalmente o no, y si estos nuevos hábitos irregulares suyos que no conocía empeoraban las cosas. No, respondió rápida y firmemente una vez que recuperó la orientación, extendiendo la mano y agarrando su hombro como para estabilizarlo. No. No hay problema, Zirou. En comparación con las pruebas que ya has pasado y superado, este obstáculo no es más que uno menor que todos nosotros simplemente habíamos pasado por alto. Informaré a los demás sobre esta revelación y podremos avanzar desde allí. Está bien. Está bien. Gracias. Lo necesitaba. Y lo siento. No lo hice, no lo hago, no está mal. Para aquellos que trabajaron tanto y tan duro finalmente se detuvieron y dejaron el resto a otros. Pero no sería la primera vez que abordo las cosas de una manera que molesta a la gente. Saber negó con la cabeza. La revelación de que tenía una nueva peculiaridad notable que podría causar dolores de cabeza para los que no estaba preparado fue sin lugar a dudas un gran shock para su maestro, y no fue bienvenido con los vampiros llegando pronto. Por otra parte, los monstruos pueden ser una distracción bienvenida para que pueda volver a concentrarse en el juego. Vámonos a casa y descansemos un poco. Todavía hay mucho tiempo para resolver esto y mucha gente con quien discutir este tema. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Sí. Deberíamos hacer eso antes de que todos se preocupen.
Xiao asintió débilmente y se dio la vuelta. La conversación había tomado una dirección que no esperaba y tuvo un efecto visual en él. Gracias, saber. Y lamento haberte sorprendido así, otra vez. Puedes proporcionar restituciones más tarde. Tendrás mucho tiempo para hacerlo una vez que finalmente se aborde esta tontería vampírica. Ella lo siguió obedientemente. Ella no se molestó en presionarlo más sobre el asunto relacionado con su Reality Marble, ya que solo cambiaría la situación. Ella ya había razonado algunas de sus preguntas anteriores al respecto de este último evento de todos modos. Por ejemplo, todavía no se lo había mostrado a todos en su casa. Oh. Maestro. He cometido un grave error. El rey de las ratas permaneció preocupado al lado de su creador mientras este último permanecía sentado en su lugar con una mirada de 1000 millas. Acababa de informar sus observaciones sobre la mármol de la realidad de Lord Zero y la peculiar maldición que poseía. En lugar de una maldición, casi funcionó como una especie de exorcismo, solo que sus objetivos previstos no eran demonios ni no humanos. Si sus suposiciones eran correctas, aproximadamente una cuarta parte de los 27 eran naturalmente inmunes a sus efectos, y el resto probablemente podría ignorarlo por completo siempre que conocieran los detalles con anticipación, si no tomaban las medidas adecuadas. ¿Cómo es eso? Le he llamado demasiada atención a nuestro amigo. Demasiada atención. La expresión distante de Merem no cambió en lo más mínimo. Perdóneme, pero ¿no habíamos llegado ya a esa conclusión? No. No entiendes la profundidad de esto. El vampiro negó con la cabeza. Xiao Emiya ya no está destinado a manejar o estar en el meollo de algún plan. Hacerlo es como dejar suelto a un animal salvaje en un taller excepcionalmente valioso y volátil. No importa cuántos conocimientos y recursos invaluables estén en juego. Correrá desenfrenado para salir de allí tan pronto como pueda, independientemente del daño que cause a su paso. Solo el animal salvaje en esta circunstancia tenía una sólida experiencia en desmantelar y eludir la magia en su conjunto. En su propio pequeño mundo y se niega a salir de él a menos que sea a su propio ritmo. No se siente tentado ni templado por la curiosidad innata que el resto de nuestra especie posee en lo más mínimo, y recién ahora estamos viendo las ramificaciones de presumir. De lo contrario. En ese sentido, Enhance era similar a su amigo. La única diferencia era que uno quería destruir todo lo relacionado con los apóstoles ancestros y su legado, mientras que el otro simplemente deseaba que lo dejaran en paz. Es decir, tomar una posición inesperadamente infantil e inmadura. Más aún para alguien tan maduro como nuestro amigo. El rey de las ratas reflexionó con cautela. Si es así, es sorprendente que haya sido tan paciente con nosotros. Por otra parte, eso explicaría su temperamento bastante pobre últimamente. Autrui solo encontrará en él una curiosidad y agitará aún más el avispero. No. Ese idiota de Fina ya ha hecho eso. Merem sacudió la cabeza y suspiró con cansancio. No es de extrañar que él y Zero estén naturalmente ansiosos por destrozar al otro. Son polos opuestos conceptuales. Sus instintos no les permiten estar tranquilos el uno con el otro. ¿Opuestos? Supongo que estás hablando de algo distinto a espada y consonancia. No. El vampiro no se molestó en notar el significado de los temas irregulares de hechicería de los dos. Estaba hablando de un desastre hipotético, irónicamente mucho más común y atemporal, que ha asolado a la humanidad durante milenios. El encuentro entre una fuerza imparable, el desfile que proclama incesantemente, y un objeto inamovible, la tierra de las espadas ilimitadas donde se observa con reverencia el fin largamente deseado. ¿Realmente? El rey de las ratas reconoció lo primero, pero como alguien que no había experimentado la maldición de primera mano, no podía comprender lo segundo. Tiene sentido. La provocación de Fina hacia Zero va más allá de la norma. Con Servants y yo presentes, él sabe que no debe jugar con fuego, pero persistió de todos modos. De manera innata no le gusta nuestro amigo hasta el punto de la locura, y yo. Estoy empezando a sospechar que Zero también comparte los mismos sentimientos.
Deben reconocerse como enemigos naturales cada vez que están cerca, incluso sin saber por qué. Para alguien que naturalmente desea paz y seguridad, ciertamente tiene una habilidad especial para ganarse enemigos, gruñó el rey de las ratas. Merem se rió entre dientes. ¿Por qué crees que nunca nos aburrimos cuando él está involucrado en algo nuevo? Es justo, pero incluso yo sospecho que usted se está cansando de esta escalada desenfrenada e innecesaria. MMM. El vampiro se rió, sin desviar sus ojos de la luna en el cielo. Tienes razón en ese sentido. ¿Por qué crees que dejé que la iglesia hiciera todos los planes y planes meticulosos en mi lugar? He encontrado los años mucho más placenteros y tolerables cuando permito que otros se preocupen por esas tonterías. Parece que ser un buen amigo es más difícil de lo que pensabas. La rata disfrazada sonrió. O tal vez simplemente tengo un gusto terrible para los amigos. Los dos se rieron entre dientes en medio del bosque, imperturbables por el frío de la noche invernal que recorrió Fuyuki. Había pasado un tiempo excepcionalmente largo desde que Merem sintió el peso acumulativo de su inmortalidad sobre sus hombros. Los recuerdos y experiencias largamente olvidados que lo habían formado y apoyado silenciosamente a lo largo de los años. Una cosa era avanzar a través de los siglos y milenios anhelando una inmortalidad ilimitada, pero pasar ya solo una exigua vida y perpetuamente contemplar pacíficamente el fin mismo. Merem no pudo evitar reírse con divertida amargura. Su amigo realmente fue un trabajo excepcional. Oh. Omake, medidas desesperadas. Estoy en casa. Shirou suspiró cuando finalmente entró por la puerta principal con Saber justo detrás de él. Finalmente. Lo reprendió Rin, ya parada frente a él con los brazos cruzados. ¿Estuviste ahí parada todo el tiempo esperándome? Sí. ¿Y ahora vas a compensar eso ahora mismo? Shirou parpadeó confundido y se volvió hacia Saber. ¿Me he perdido algo? Si tú lo hiciste, yo también. El sirviente se encogió de hombros. ¿Rin? ¿Qué está pasando? Shirou parpadeó como un búho, completamente perdido. La adolescente se acercó a él y le dio un fuerte golpe en el pecho. Ya que hoy fue un desastre, las chicas y yo no hemos tenido más remedio que usar nuestro último recurso. Será mejor que estés agradecido por esto, dolor en el trasero. La mente de Shirou, por otro lado, se aceleró cuando notó tanto el sonrojo en las mejillas de Rin como el abuso verbal que desarrollaba cada vez que se avergonzaba. Desafortunadamente, antes de que pudiera pedirle apoyo a Saber, Rin ya había agarrado su camisa y lo estaba arrastrando hacia el interior de la casa. Espera. Espera un segundo, Rin. Primero hablemos de las cosas antes de hacer cualquier cosa. Deja de retorcerte como un niño. Se supone que eres un apóstol ancestro, ¿no? ¿Por qué actúas como si te estuviera llevando al Vaticano? Porque tus actos espontáneos de generosidad tienden a resultar contraproducentes. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños? ¿Cómo se suponía que iba a saber que Ryudo era alérgico a la piña? ¿Y esos intentos de tratar de ser cortés con Nubia? No es mi culpa que no pueda callarse, aceptar un cumplido e irse sin que su cabeza se infle al tamaño de sus tetas de vaca. ¿Y esa vez trataste de ser amable con Shinji? Rin hizo una pausa y miró a Shirou con recelo. ¿Estás diciendo que no merecía lo que le pasó ese día? Shirou la miró inexpresivamente. ¿Estás diciendo que tenías la intención de que ocurriera ese desastre? ¿Desastre? Saber parpadeó e inclinó la cabeza hacia un lado confundida. Es una larga historia. Ambos adolescentes respondieron a la vez casi siniestramente, esperaron 3 segundos y continuaron con Rin arrastrándolo por la casa. Justo hasta que estuvieron frente al baño. Finalmente. Con un resoplido, Rin usó su mano libre para abrir la puerta. ¿Esperar? ¿Aquí? No lo entiendo. Caster ya actualizó el baño, y es realmente lindo, así que ¿por qué? La confusión de Shirou se convirtió en una expresión puramente estupefacta al presenciar que la casa de baños de temática griega en su casa no estaba vacía. Más bien, estaba muy ocupado. Y en uso.
Ya era hora de que llegaras. Lluvia resopló, mojada y vestida nada más que una toalla. Oni-chan realmente necesita dejar de tomarse su tiempo con esos vampiros. Ella sonrió, sentada en un banco, también envuelta en una toalla. Parece bastante angustiado. Reader sonrió levemente desde un lado, también en una toalla pero también con gafas místicas asesinas. Lo hace. Probablemente tomará un tiempo limpiarlo. Sakura se rió, fingiendo ser inocente, mojada y en una toalla. Los ojos de Zirou estaban bien abiertos y no opuso más resistencia. Tan preocupado con la vista que no se dio cuenta de que Irisbiel gritaba desesperadamente algo acerca de querer unirse también para pasar tiempo en familia en el patio trasero, solo para que Basset literalmente cayera del cielo con el codo primero y la arrojara al suelo, noqueándola. Luego, el ejecutor arrastró al Servant caído por una de sus piernas fuera de la vista. Saber lo notó. Aunque ella no dijo nada. Date prisa, ¿quieres? Rin lo empujó hacia lo que la mayoría de los hombres de sangre roja considerarían un sueño húmedo de primer nivel. He estado ansioso por limpiarme toda la noche, pero decidí esperar porque alguien necesitaba arrastrarte hasta aquí. No la escuches. Simplemente perdió el sorteo. Ella sonrió como el diablo que era. Espero que hayas podado. El ritmo de Rin se aceleró cuando dejó a Zirou en la entrada y se dirigió al área de vestuario. Hechicería. ¿Se puede soñar? ¿Jinete? Zirou miró al Servant casi esperanzado. Por casualidad. Fufu. No. Esto no es un sueño, ni un producto de mi Noble Phantasm. Todo esto es muy real. La gorgona se rió con complicidad. Aunque estoy dispuesto a recibir solicitudes si así lo deseas. Ahora. Vamos a superar este obstáculo a la vez, ¿de acuerdo? Sakura aparentemente apareció detrás de su Servant con una sonrisa que le dio a este último recuerdos horribles de su familia. Bien. Ven ahora, Zero. No seas tímido. Lluvia, claramente disfrutando de la pantalla azul mental de la muerte de su anfitrión, agarró sus manos y lo arrastró más adentro de la habitación mientras le quitaba el abrigo. Aún tengo que disfrutar de los famosos baños mixtos de este país. Si bien el tema es un poco inexacto, no quita la novedad de la experiencia de disfrutarlo con aliados cercanos. Ella se propuso presionar su pecho contra su espalda y comenzó a trabajar en su cinturón. ¿No estarías de acuerdo? Lluvia. Espera un segundo. ¿Has saber? ¿Un poco de ayuda? El hombre de familia intentó, sin éxito, conseguir algo de apoyo para salir de este lío. Desafortunadamente para él, su respaldo estaba con Rin en medio de desvestirse. Con una pequeña sonrisa, ella le dio una mirada de complicidad. ¿Parezco un escudero? Quítate tus propios hilos. Zirou se mordió la lengua para contener un comentario sobre cómo, sí, su apariencia joven de apenas 15 años podría llevar a alguien a esa conclusión a pesar de que el rey de los caballeros en realidad tenía unos 30 y tantos. Ya era bastante difícil seguir la línea con la condición de Iya dado que tenía la costumbre de usar berserker ante sus problemas. No necesitaba que una espada sagrada estallara además de eso. Oye. No es justo. Es mi trabajo como su hermana hacerlo sentir incómodo primero para mi diversión personal. Los privilegios de los hermanos mayores tienen prioridad. Iya se levantó enojada y se acercó a él como si quisiera iniciar una pelea. ¿Sakura? ¿Ayuda? Zirou se volvió hacia su último bastión de ayuda con lágrimas en los ojos. No se molestó en pedir ayuda a Rin. La chica lo estaba mirando como si fuera una cena con baba a juego. Oh, Zirou. Sakura suspiró con el afecto amable y gentil por el que él la conocía, y esperó mientras ella se acercaba y apoyaba suavemente una mano en su hombro. Y procedió a agarrar la tela de su camiseta. Banda. El segundo asesino de magos sufrió su mayor derrota hasta la fecha esa noche, mientras que las chicas, por el contrario, lograron su mayor victoria. A pesar de las probabilidades, Zirou Emiya finalmente logró relajarse y, finalmente, descansar toda la noche.
Oh. Gracias Wayfarer por batting. Y feliz año nuevo a todos. Perdón por el retraso a todos. Las vacaciones retrasaron que este capítulo saliera antes de ambos lados. Así que finalmente sacamos a la luz el FFDUBW, y tiene un pequeño ajuste inesperado. No entraré en detalles, pero la verdad es que no supone un gran cambio para aquellos que están preparados para ello. Dado que Zero siempre está en la colina y todos los demás más o menos lo miran cuando se manifiesta, todo lo que tienen que hacer es seguir esperando no ser golpeados por la maldición. En cuanto a quién es golpeado y quién no, la mayoría de los Servants y Data Puzzles se verían afectados, pero hay muchas excepciones. Sin embargo, un Servant sin maestro corre el riesgo de desmaterializarse por completo si es golpeado por la maldición y afecta a algunos espíritus heroicos más que a otros. El ciclista en particular sería el menos afectado del grupo OGFSN. Sin embargo, los monstruos como Altrauge, ORT, Foe, Dragons, la mayoría de las especies fantasmales y monstruosas y Arquaid no se ven afectados en absoluto, al igual que la mayoría de los magos y humanos convencionales. En cuanto a por qué está ahí, se relaciona con el pequeño pánico de Zero más adelante en el capítulo. Es una especie de caso en el que todos intentaron llevar a Zero por un camino menos suicida en el que concentrarse para evitar el canon. Pero sin darse cuenta tomó una tercera ruta de la que nadie estaba realmente consciente hasta ahora porque rara vez muestra sus peculiaridades. Como resultado, cuando Saber lo reconoció y lo señaló, Zero, que es lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber que no está mentalmente sano, pero no lo suficientemente consciente como para ver cómo o por qué podría expresarse, tiene un ataque de pánico menor que podría ser tirando de un arquero. Es menos un caso de estoy haciendo algo que podría lastimar a quienes me rodean y más mierda, he estado conduciendo por el lado equivocado de la carretera todo este tiempo, desde su perspectiva. Es cierto que su estado mental no es tan terriblemente autodestructivo en comparación con el canon, pero la forma en que realmente ve las cosas es lo suficientemente inesperada como para tomar por sorpresa a todos los que lo conocen a él y a su historia. En cuanto a la historia revisada de Merem sobre los apóstoles ancestros, básicamente este universo es aproximadamente 85 a 90% destino, y el resto es principalmente una mezcla de ambos universos Tsukime. En caso de que alguien lo haya olvidado, este fic comenzó mucho antes de que gran parte de esta historia saliera a la luz, y en lugar de reescribir o reconfigurar toda la maldita historia, estoy inventando cosas de nuevo. Básicamente, lo que hizo que la línea de tiempo dominada por los humanos en destino todavía está ahí, pero solo tiene un efecto retardado en el lado del apóstol, lo que lleva a que las cosas de Tsukime de ambas versiones sigan existiendo, pero no con toda su fuerza. Esa es mi historia y me apego a ella. De todos modos, se acabaron las cosas alegres. Las cosas volverán a mejorar en el próximo capítulo. En las noticias de la vida real, mis nuevos años apestaron. La Navidad y las vacaciones fueron divertidas y todo eso, pero mi vuelo de regreso a casa fue en Nochevieja a las 5. Mi avión no despegó hasta las putas 11. Todavía estaba en el aire cuando cayó la pelota. Y antes de que nadie pregunte, los retrasos comenzaron en el momento en que se suponía que debía realizarse el embarque. A pesar de todo, ya estoy de vuelta. Alborotado. Escribiendo. Laboral. Relleno. Etcétera. Y eso es todo. ¿Por qué el 2023 no sea una mierda, por favor? Oh. Y sí. El Omake es más o menos canónico. Y Zero finalmente tuvo un polvo. Quien depende de ustedes, excepto y ya por razones obvias. Los demás tuvieron que hacer un esfuerzo para detenerla. Afortunadamente, Berserker no la estaba escuchando por una vez. Incluso con el estado de mejora de locura, no está tan loco. Así que revisa. Adora el tronco. Los Bartomeu alquilan sus aviones personales y no son dueños porque no quieren molestarse en mantenimiento y servicio porque tener aviones es caro. Y revisa otra vez.